Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a iniciar un nuevo tema este día. Siempre vamos a seguir con la parte de framework de persistencia, únicamente que ahora vamos a conocer el framework de persistencia Hibernate o Hibernate, como le conocen algunos. Como objetivo de la sesión tenemos desarrollar aplicaciones conectadas a base de datos utilizando Hibernate. La semana pasada iniciamos con el tema de framework de persistencia, vimos toda la parte de JPA, cómo se configuraba e hicimos un ejercicio funcional. Hoy no va a ser la excepción, ahora vamos a hacer un ejercicio con Hibernate. Antes de entrar con el ejercicio y con toda la parte de configuración, vamos a aclarar un par de conceptos de lo que abarca todo este tema. Hibernate es una herramienta de mapeo objeto relacional para la plataforma Java y disponible también para .NET con el nombre de NHibernate, que facilita el mapeo de atributos entre una base de datos relacional tradicional y el modelo de objetos de una aplicación mediante archivos declarativos XML o anotaciones en los bins de las entidades que permiten establecer estas relaciones. Es de aclarar que toda esta comunicación se da a través de archivos XML. Así como lo hicimos la semana pasada con JPA, pudimos observar que al momento de hacer la configuración, todos los cambios se guardaban en el persistent.xml y ahí pues se guardaba la parte de la unidad de persistencia. Hibernate es una herramienta URM, se usa en la capa de datos cuando se está trabajando con un patrón arquitectónico como lo es el modelo de capas, implementa JPA y pues mapea las tablas a clases, que acá le vamos a conocer como pojos. ORM, mapeo objeto relacional como se conocen comúnmente. Un ORM permite convertir los datos de objetos en un formato correcto para poder guardar la información en una base de datos. A eso le vamos a conocer como mapeo, creándose una base de datos virtual donde los datos que se encuentran en nuestra aplicación quedan vinculados a la base de datos. A eso pues se le conoce como persistencia y eso lo vimos la semana pasada. Acá podemos observar que tenemos una tabla producto, esta es una tabla relacional y al momento de mapear pues la va a convertir a un objeto o en este caso pues a una clase. Hibernate busca solucionar el problema de la diferencia entre los dos modelos de datos coexistentes en una aplicación: el usado en la memoria de la computadora, orientación objetos, y el usado en las bases de datos, modelo relacional. Para lograr esto, permite al desarrollador detallar cómo es un modelo de datos, qué relaciones existen y qué forma tienen. Con esta información, Hibernate le permite a la aplicación manipular los datos en la base de datos, operando sobre objetos con todas las características de la programación orientada a objetos. ¿Por qué trabajar con Hibernate? Simplifica trabajo de persistencia de datos, no necesita sintaxis SQL, amplio beneficios de MVC y ahí podemos ver el esquema de Hibernate. Tenemos la vista, el controlador, el modelo, Hibernate y la base de datos. El desarrollador deberá configurar en un archivo XML o mediante annotation donde corresponde un atributo de una clase con una columna de una tabla. Es una tarea simple donde existen herramientas que lo hacen por nosotros. Acá podemos ver la arquitectura de Hibernate. Vea, tenemos la base de datos, tenemos acá los archivos de configuración que siempre son archivos XML. Luego tenemos acá la parte de la persistencia de los objetos y acá va a estar la aplicación. Esto puede ser una aplicación de escritorio, puede ser una aplicación web. Se crea una capa entre la base de datos y la aplicación. Carga los detalles de la configuración como la cadena de conexión de la base de datos, clases de entidad, asignaciones. Hibernate crea objetos persistentes que sincronizan los datos entre la aplicación y la base de datos. Hibernate utiliza varios API de Java existentes como JDBC, Java Transaction, que eso lo vamos a utilizar, API JTA y JNDI. JDBC proporciona un nivel rudimentario de la abstracción de la funcionalidad común a las bases de datos relacionales, lo que permite casi cualquier base de datos con un driver JDBC que sea implementada en Hibernate. JNDI y JTA permite Hibernate para ser integrado con servidores de aplicaciones. Esto más que todo cuando estamos trabajando con
Aplicaciones web. Veamos la parte de los POJOs. Los POJOs son las iniciales de Plain Old Java Object, que puede interpretarse como un objeto Java plano antiguo. Un POJO es una instancia de una clase que no extiende ni implementa nada en especial. Para los programadores Java sirve para enfatizar el uso de clases simples y que no depende de un framework en especial. Este concepto surge en oposición al modelo planteado por los estándares Enterprise Java Beans anteriores al 3.0, en los que los Enterprise Java Beans debían implementar interfaces especiales. La relación entre JPA e Hibernate. JPA es una parte de la especificación de Enterprise Java Beans 3. Por lo tanto, no existe realmente como framework, sino que es simplemente un documento en el cual se especifican los principios básicos de gestión de la capa de persistencia en el mundo Java. Hibernate, en cambio, sí que es algo real y se trata de un framework que gestiona las capas de persistencia a través de ficheros XML o anotaciones. Quiero hacer acá una breve aclaración. Hay algunos que sí consideran a JPA como framework de persistencia. Otros la consideramos como una API, ¿sí? Una API de Java, la cual pertenece a Oracle. Hibernate, ese sí es un framework. Muchos no consideran JPA como un framework. En cambio, Hibernate es considerado uno de los mayores frameworks de persistencia, uno de los más utilizados tanto en aplicaciones de escritorio como en aplicaciones web, para mapear bases de datos relacionales y no relacionales, hago la aclaración. Hibernate ha crecido tanto que ahora también ya puede crear el mapeo para bases de datos no relacionales. Antes JPA no tenía eso, pero hace poco que estuve viendo y descargando unas librerías para configurarlo en Eclipse, pude observar de que sí ya trae la parte no relacional también JPA. La relación que existe entre JPA e Hibernate es que este último implementa como parte de su código la especificación de JPA, es decir, podemos usar Hibernate para construir una capa de persistencia, apoyándonos en las definiciones y reglas que la especificación de JPA, aunque no es obligatorio. Eso sí, esto no quiere decir que Hibernate simplemente implementa el estándar de JPA. Hibernate es mucho más grande que la especificación de JPA y añade más funcionalidad, y eso lo podemos ver acá, la comparación que se está haciendo. Hibernate y NoSQL. Una de las características que Hibernate soporta el día de hoy es la capacidad para trabajar con bases de datos NoSQL, lo que les había mencionado, algo que JPA no cubría. Ahí corregimos eso, no cubría. ¿Por qué? Por lo que les acabo de mencionar, que hace quizás un par de semanas estuve descargando librerías de JPA para Eclipse y me di cuenta que ya trae la configuración para NoSQL. Este soporte que trae Hibernate nos permite trabajar con bases de datos tipo MongoDB orientada a documentos. Ahora bien, siempre y cuando usemos Hibernate de forma directa y nos apoyemos en las anotaciones propietarias que utiliza para soportar este nuevo tipo de base de datos. Tradicionalmente, para realizar el acceso a datos desde un lenguaje orientado a objetos, programación orientada a objetos, como puede ser .NET o Java, era necesario mezclar código y conceptos muy diferentes. Por un lado teníamos la aplicación en sí escrita en alguno de estos lenguajes. Dentro de este programa hacíamos uso de ciertos objetos especializados en conectarse con base de datos y lanzar consultas sobre ellas. Estos objetos de tipo connection, query y similares eran en realidad conceptos de base de datos llevados a un programa orientado a objetos que no tenían nada que ver con ellos. Finalmente, para lanzar consultas tanto de obtención de datos como de modificación o de gestión, se introducían instrucciones en lenguaje SQL en forma de cadenas de texto a través de estos objetos. Esto pues nosotros lo hicimos trabajando con sentencias preparadas. Entonces ve, acá tenemos la base de datos, acá tenemos la parte del ORM, ¿verdad? Convertir esto a objetos, ¿sí? Estos modelos. Lo ideal en una aplicación escrita en un lenguaje orientado a objetos sería definir una serie de clases, propiedades de estas que hagan referencia a las otras y trabajar de modo natural con ellas. En definitiva, nada de conceptos extraños,
de bases de datos en tu código orientado a objetos. En la práctica para ti la base de datos es como que si no existiera. Eso precisamente es lo que intenta conseguir el software llamado ORM. Un ORM pues es una biblioteca especializada en acceso a datos que genera por ti todo lo necesario para conseguir esa abstracción. Entonces vamos a tratar de buscar eso con el uso de estos ORMs y en este caso pues trabajar con Hibernate. ¿Qué ORMs tenemos disponibles? En el mundo Java el ORM más conocido y utilizado es Hibernate, que pertenece a Red Hat, que es gratuito y open source. Ya toda la parte de soporte ya es pagada, vea. Bueno, acá tenemos las ventajas de un ORM y las desventajas de un ORM. Entre ventajas, no tiene que escribir código SQL, algo que muchos programadores no dominan y que es bastante complejo y propenso a errores. Ya lo hace por nosotros el ORM. Te deja sacar partido a las bondades de la programación orientada a objetos, incluyendo por supuesto la herencia, lo cual da mucho juego para hacer cosas. Nos permite aumentar la reutilización de código y mejorar el mantenimiento del mismo, ya que tenemos un único modelo en un único lugar que podemos reutilizar en toda la aplicación, sin mezclar consultas con código o mantener sincronizados los cambios de las bases de datos con el modelo y viceversa. Otra ventaja sumamente importante es la de mayor seguridad, ya que se ocupan automáticamente de higienizar los datos que llegan, evitando posibles ataques de inyección SQL y similares. Entre las desventajas de un ORM, para empezar pueden llegar a ser muy complejos. Por ejemplo, en Hibernate tiene ya más de 500.000 de líneas de código ahora mismo y muchas clases y detalles que hay que saber. Eso hace que su aprendizaje sea complejo. En muchos casos hay que invertir tiempo en aprenderlos y practicar con ellos hasta tener seguridad en su manejo diario. No son ligeros por regla general. La configuración inicial que requiere se puede complicar dependiendo de la cantidad de entidades que se manejen y su complejidad del gestor de base de datos. El hecho de que te aísle de la base de datos y no tengas casi ni que pensar en ella es un arma de doble filo. Si no sabes bien lo que estás haciendo, las implicaciones que tiene el modelo relacional puede construir modelos que generen consultas monstruosas y muy poco óptimas contra la base de datos, agravando el problema de rendimiento y de eficiencia. Entonces, en definitiva, los ORM son una herramienta que pueden llegar a ser maravillosas, pero que en aplicaciones pequeñas no tienen mayor utilidad. En aplicaciones más grandes donde el mantenimiento y la homogeneidad sean importantes, son indispensables. Entonces, vamos a desarrollar ahorita un ejercicio con Hibernate. Vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a darle en Java Application. Acá vamos a quitar este chequecito del main y le vamos a poner clase 11 POE DS19A. Vea, clase 11 POE DS19A y le vamos a poner el tema de Hibernate. Le vamos a dar en finalizar. Acá ya me creó el proyecto y voy a crear los siguientes paquetes. Con punto pojos, con punto DAO, con punto útil, con punto view. Vea, con punto DAO, con punto pojos, con punto útil y con punto view. Ahorita ya tengo creado el proyecto con 4 paquetes. Se van a generar más paquetes al momento de que estemos configurando Hibernate. Como primer paso, bueno, en mi caso, pues tener levantado el servicio de MySQL y tener lista ya su base de datos. En este caso voy a seguir trabajando con inventario 2. Aquí ya está mi base de datos hecha. Luego de ello vamos a hacer una conexión con el asistente.
Y pues también ya la tenemos hecha, ve, acá está inventario 2. Ya no voy a explicar cómo hacer conexión con asistente porque eso lo hicimos la semana pasada. Ahora que ya tengo todo eso, voy a empezar a configurar Hibernate. Me voy a ubicar acá, vea, en Sur Package. Acá me voy a ubicar o me puedo ubicar directamente en el proyecto, cualquiera de las dos formas. Lo voy a hacer ubicándome en el proyecto. Clic derecho, New, Other, y acá voy a buscar la carpeta de Hibernate. Esa está situada acá y le voy a dar Hibernate Configuration Wizard. Vea, este primero que ve acá. Hibernate Configuration Wizard. Le damos en siguiente. El nombre se lo dejo por defecto. Siguiente. Acá selecciono mi conexión, que en este caso sería inventario 2. Y acá pues me va a colocar el dialecto, que en este caso estoy trabajando con el dialecto de MySQL. Le voy a dar en finalizar. Vea, me creó un paquete con el nombre default package y ahí me creó el primer archivo de configuración. Ojo acá, porfa. Si se fija, a mí ya me aparecen acá mis 3 parámetros de conexión. Se puede dar el caso que a algunos de ustedes no les aparezca. Incluso, vea, yo los voy a eliminar y los voy a agregar a pie para que usted vea cómo se hace toda la configuración de este archivo. Vaya, al momento de crear este primer archivo posiblemente en algunos casos venga vacío, lo que les acabo de mencionar. Entonces, si viene vacío, pues voy a empezar yo a agregarlos. Le vamos a dar acá en agregar y vea, aquí me aparece hibernate.connectionDriverClass. Entonces usted la busca, ya sabe qué driver es. En este caso sería el com.mysql.jdbcDriver. Lo agrego, vea, le damos OK. Agrego el otro atributo que es la URL, en este caso no la tengo a la mano. Vengo, me voy a Services, me voy a mi conexión, que es inventario 2, propiedades, y acá está el database URL. Entonces le doy clic ahí y me voy a copiar esto. Control C, le doy OK, le doy cerrar y ahora voy de nuevo acá a agregar hibernate.connection.url y pego el valor. Le doy OK. Ahora agrego la parte del username. El superusuario en mi caso es root. Entonces le voy a dar OK. Y ojo, si tuviera contraseña la agrego acá. En mi caso, como yo no tengo contraseña, simplemente le doy en cancelar y solamente voy a agregar estos 3 propiedades de configuración. Ahora que ya tengo esto, me voy acá al Configuration Property. Ahí por defecto ya me aparece el dialecto. Vea el dialecto de MySQL. Le voy a dar a agregar acá. Me dice hibernate.show_SQL. Lo dejo en true. Y esto es para que me acepte toda nueva sentencia, consulta que yo haga. Luego me voy al Miscellaneous Property. Le doy a agregar. Y acá simplemente le digo que trabaje con hilos. Vea. Trabaje con hilos de conexión. Le doy OK y prácticamente acá yo ya tengo configurado Hibernate, el primer archivo de configuración. Simplemente vea, le doy guardar, me dice que si quiero cambiar, vea. Ahora ya tengo configurado, valga la redundancia, el archivo de configuración de Hibernate. Acá simplemente cierro y le doy en guardar cambios. Acá ya está el primer archivo. Ahora vea, el segundo archivo depende de este primero. Si este primer archivo tiene errores, obviamente el segundo no me va a funcionar. Pero vamos a asumir que acá no hay errores, entonces me voy a ubicar acá, vea, en Default Package me ubico. Clic derecho, New, Other. Le damos acá de nuevo en Hibernate. Y acá voy a seleccionar el tercero, Hibernate Reverse Engineering Wizard. Le damos en siguiente. Le dejo el nombre por defecto, siguiente. Acá me dice que confirme la contraseña, le doy OK. Vea, luego de confirmar la contraseña, me aparece por defecto el archivo de configuración y me aparecen las tablas. Eso quiere decir que no hay errores.
Entonces agrego en este caso las tablas que yo quiero mapear, que en mi caso va a ser únicamente producto y proveedor. Le damos a agregar. Ahora que ya agrego las tablas, simplemente le voy a dar clic en finalizar. Y si se fija, me crea otro archivo XML que lo que tiene es el match del catálogo, que en este caso sería inventario 2, y las tablas, ¿sí? Que ha mapeado. Simplemente cierro esto y ya tengo acá mis dos archivos de configuración. Ahora, como siguiente paso, voy a crear los pojos. En com.pojos, clic derecho, New, Other. Acá selecciono siempre Hibernate. Y acá está esta opción, vea. Hibernate Mapping File en Pojos from Database. Le damos acá. Siguiente. Vea, acá ya me reconoce los dos archivos anteriores. El archivo de configuración y el archivo de ingeniería. En este caso, pues, esto lo dejo por defecto, ¿sí? Y acá, pues, puedo seleccionar estos dos. Acá el paquete donde se van a crear los pojos y simplemente le doy clic en finalizar. Ok. Ahora vamos a cerrar esto de acá. Observo en com.pojos y me crea un archivo .xml y me crea un archivo .java por cada tabla que yo tenga. Entonces ya tengo acá los pojos. Y ahora vamos a crear el archivo útil. Vea, me ubico en com.util, clic derecho, New, Other. Vamos a Hibernate. Y acá selecciono Hibernate Util. Le doy en siguiente. Y acá lo único que voy a hacer es quitarle la palabra reservada New. Luego de quitarle la palabra reservada New, me va a quedar únicamente Hibernate Util. Este es el nombre que se le da por defecto. Le vamos a dar en finalizar y acá simplemente lo vamos a cerrar. Podríamos documentarlo, ¿verdad? Pero en este caso no vamos a documentar nada. Ahora prácticamente ya tengo configurado los pojos, el archivo útil, archivos de configuración y ahora voy a proceder a crear la DAO. Acá simplemente clic derecho, New, Java Class y le vamos a colocar DAO proveedor. Vamos a documentar lo necesario. Nombre de la clase, fecha, copyright y la versión. Y acá voy a empezar a crear mi lógica de negocio para crear el primer insertar. Vengo yo y digo, ok, public string insertar proveedor, paréntesis, llaves. Y acá voy a mandar un mensaje insertado correctamente. Me voy a crear un try catch. Voy a agregar el finally. Esto usted ya lo sabe hacer. Y ahora agregaremos toda la lógica del negocio. Lo primero, afuera del try, me voy a crear una variable session de tipo sesión y la voy a igualar a nulo. Ahora que ya tengo mi variable, simplemente agrego la importación. Add import for org hibernate.session. En el try vamos a colocar las siguientes líneas de código. Ok, ahora que ya tenemos las líneas de código, vea, session, que es la variable que crea acá arriba, va a ser igual a Hibernate Util, que es el archivo que creamos en el com.util, .exceptionfactory.openSession, ¿sí? Luego session.beginTransaction para iniciar la transacción. El método para insertar acá en Hibernate es .save. A diferencia en JPA era .create, acá es save.
y de esta manera se ejecuta la transacción mediante un session.getTransaction.commit. Y acá pues agrego la importación del Hibernate útil. Ahora en el catch voy a agregar un rollback. Vea, un session.getTransaction.rollback. Esto por si ocurre una excepción al momento de estar insertando, se da un problema, pues me va a devolver esto. Y acá simplemente vamos a trabajar con la siguiente clase, Hibernate Exception, ¿vea? En este caso pues le vamos a concatenar E. Y ahora en el finally simplemente vamos a liberar recursos. Ok, en el finally simplemente verifico que la sesión sea diferente de nula. Si está diferente de nula es porque está abierta. Entonces acá pongo session.close y acá tengo la función para insertar. Ahora me copio esto mismo. Vea la ventaja que si tengo el insertar tengo todo. Me copio esto mismo. Acá coloco, en vez de insertar, modificar. Acá, si se fija también, vamos a cambiar en vez de insertado, modificado correctamente. Y acá, en vez de save, vamos a colocar update. Ahí está, vea. Y ya tengo el de modificar. Para el de eliminar, igual. Ve acá. Vamos a poner eliminar proveedor. Y acá eliminado correctamente. Y acá en vez de save, vamos a colocar delete. Haciendo referencia a JPA, ¿se acuerda? Para insertar era create. Acá en Hibernate es save. Para modificar allá era edit. Acá en Hibernate update. Y para eliminar allá era en destroy. Y acá es delete. Y ahora falta únicamente hacer el método de mostrar. Este sí cambia un poco porque hay que hacerlo a pie, haciendo uso de JPQL o HPQL, que es un lenguaje propio de Hibernate para poder hacer consultas. Vamos a hacer esta función ahorita. Vamos a colocar acá public list proveedor, que sería el POJO, y acá mostrar proveedores. Vea, bien similar a como lo hacíamos normalmente sin usar framework de persistencia. Y acá yo digo list proveedor, lista proveedores, igual new array list. Agrego las importaciones necesarias, vea, Java utilize array list. Y acá coloco return lista proveedores. Vea, bien similar a como lo veníamos haciendo. Y por acá nos vamos a agregar el try catch y el finally. Ok, ahora vamos a empezar con la lógica de negocio para esta función de tipo lista. Vea, luego de haber creado la lista, inicio una variable session de tipo hecho de arriba. Iniciamos, ¿verdad? Abriendo la sesión y acá voy a trabajar con transaction. Esto es también propio de Hibernate. Creo una variable transaction t y inicializo la transacción mediante el session y se la asigno a t. Y acá esto es
HPQL, que es el lenguaje propio de Hibernate, así como existe el JPQL, que es de JPA, que ambos son bien similares. Yo coloco acá la sentencia, donde coloco únicamente from, el nombre a donde quiero acceder. Ojo, y hago la aclaración. Alguien podría decir, mire, pero proveedor, el nombre de la tabla es en minúscula. Ojo, acá yo no estoy accediendo a la tabla, sino que estoy accediendo al archivo POJO. ¿Ya? Y ya pudimos observar acá que el archivo POJO, vea, el archivo POJO está en mayúscula porque es la clase prácticamente, ¿verdad? From proveedor. Ahora vamos a colocar lo siguiente dentro del try. Ok, dentro del try, vea, lista proveedores igual session.createQuery, entre paréntesis la sentencia sql.list, t.commit, session.close. En el try. En el catch siempre hacemos el rollback por cualquier problema y en el finally pues únicamente verificamos la sesión. Y acá retornamos la lista proveedores y prácticamente ya tenemos lista nuestra DAO. Ya podemos empezar en este caso a crear nuestra vista. Que al igual como lo hicimos la semana pasada, pues nos vamos a copiar la vista del ejercicio de persistencia. Vea, acá está en este caso con punto view, me voy a copiar todo el formulario, copio acá y lo voy a pegar. Vamos a cerrar esto, subpackage, aquí está ya mi DAO, aquí están mis pojos, mi útil, acá lo voy a pegar, vea, pego, damos refactor y veamos lo que va a cambiar acá. Obviamente me voy a eliminar esto porque ya no estoy trabajando con JPA. Si se fija, ahora que ya me borré en este caso las importaciones propias de JPA, acuérdese que estamos utilizando el mismo formulario. Acá mando a llamar en este caso el POJO, vea, add import for.pojo proveedor. Y acá si voy a decir yo DAO proveedor, DAO P igual new DAO proveedor, paréntesis, punto y coma. Y acá, esto lo voy a dejar por defecto, acá vamos a cambiar esto, vea. Acá yo voy a decir DAO P punto mostrar proveedores. Acá voy a cambiar esto. Va a ser DAO P punto insertar proveedor. Aquí está. Borro esto. DAO P punto modificar. Ahí lo tenemos. Y por último acá DAO P punto eliminar. ¿Sí? Eliminar proveedor. Vea. Aquí ya tengo lista mi vista. Guardo cambios. Verifico que no tenga ningún error. Vea, ya hice las modificaciones necesarias. Aquí tengo mi vista, vea, en este ejercicio que es de Hibernate. Voy a cerrar esto de persistencia. Y acá en este de Hibernate ya tengo mi vista lista, que es esta que estoy utilizando. Vamos a cerrar todo. Ya tenemos lista la vista de proveedor. Podríamos ejecutar. Simplemente, antes de todo, verificamos acá en las librerías. Acá están todos los archivos de Hibernate. Y si se fija, me agrega el MySQL Connector. A diferencia de JPA, no me lo agregaba. Entonces, al agregarme el driver de conexión, no hay ningún problema. Si no se lo agrega, pues usted lo agrega manualmente. Vamos a probar. Y voy a ejecutar mi formulario. Vea, acá inician las librerías de Hibernate. Se ven en color rojo, pero nada más son como mensajes de información. Acá si se fija me da un error. Error al mostrar el formulario. Aceptar y no me muestra nada. Voy a verificar la DAO, que el problema siempre va a andar por la DAO, porque es lo único que hemos hecho. Porque la vista ya estaba funcional, lo vimos con JPA. Veamos, public list proveedor, mostrar proveedores, la lista, la sesión, transaction, from proveedor, estamos bien. Dentro del try,
creamos la query, el commit, el close, el rollback. Acá hay un problema, vea, en esta no tiene que haber un finally, porque si no, no me va a retornar en este caso la lista. Vea, guardo, repito, vean el mostrar proveedores, quité el finally, dejé hasta el catch y el retorno de la lista. Vamos a probar de nuevo, vea, ejecuto, me está levantando las librerías y hoy sí ya me muestra los registros. Vamos a agregar uno nuevo, 99 test hibernate, dirección hibernate y el teléfono. Ahí está. Le vamos a dar insertar, proveedor insertado correctamente, aceptar. Veamos si es cierto. Aquí está, miren, 99. Entonces acá le voy a poner proveedor test hibernate para cambiar, ¿verdad? Y acá le vamos a poner 7777. Vamos a modificar. Le doy que sí, datos modificados con éxito. Y si se fija, ya me hizo el cambio. Ahora me voy a eliminar el que era prueba JPA de la clase pasada. Eliminar, le doy que sí, aceptar. Y ya me eliminó con éxito el registro. Entonces ya tengo el ejercicio funcional, solamente que ahora con Hibernate. La semana pasada lo trabajamos con JPA. Hoy lo hemos hecho con Hibernate. Igual si se fija, este lleva un poquito más de trabajo porque tengo que crear la DAO. Si nos vamos a equilibrar en una balanza qué framework de persistencia es mejor, la mayor potencia es Hibernate. Y eso lo puede ver usted en las diferentes ofertas de empleo donde siempre le piden a usted que maneje la parte de un framework de persistencia. Y si se fija, no es nada complicado, siempre y cuando usted ya conozca cómo conectar a base de datos. Vea, si yo no conozco cómo conectar a base de datos y vengo a agarrar un framework de persistencia, lo voy a sentir difícil. Pero en nuestro caso, que ya utilizamos el patrón de diseño DAO, todo lo hicimos a pie, acá agarrar un framework de persistencia es lo más fácil del mundo. Y acá lo pudimos demostrar. Configuraciones, acuérdense primeramente tener lista la base de datos, luego hacer la conexión con el asistente, posteriormente a eso creo el proyecto Java, agrego el archivo de configuración, el inicial, luego el reverse, luego de eso agrego los pojos, luego de eso agrego el útil, luego hago la DAO, que es lo único que hemos hecho ahora, vea que es esta DAO, que es un tanto diferente. La ventaja a como lo hacíamos a pie es de que acá yo no cambio nada más que el método. Es decir, acá simplemente cambié esto, el save, el update y el delete. Y no moví campos como lo hacía de forma manual cuando estaba trabajando únicamente con DAO. Y acá sí aclarar que el mostrar proveedores, acá se trabaja con sentencias HPQL. Esto es lenguaje HPQL, muy similar a SQL. Muy similar al SQL estándar que conocemos, solo que aquí hay modificaciones. Ahí sería parte de investigar, ¿verdad? Cómo se hacen las diferentes consultas con HPQL. Ya conoce del estándar SQL, le va a resultar más fácil aprender HPQL, que es nada más el lenguaje para Hibernate. Luego de ello, pues, la vista, si se fija, es la misma vista que utilizamos la clase pasada, la misma. Y lo único que le cambiamos acá es que acá ya no mando a llamar una entity, no que es el pojo. El pojo hace la PC de las entities de JPA, ya lo pudimos ver. Y acá ya no llamo un controller, sino que llamo la DAO proveedor. Y todo el código se mantiene. Y ya hicimos el test, que el ejercicio sí funciona. Hasta acá entonces llegamos con el tema de Hibernate y con eso finalizamos esta clase. ¿Qué les queda de tarea? Hacer los ejercicios propuestos de la presentación y en este caso hacerse la contraparte, que es la tabla relacionada, que va a ser para la parte de producto. Y ya con eso pues tenemos dominado estos dos temas sumamente importantes en la vida laboral. Muchas gracias.